Estamos en la guía número 1, capítulo primero, el derecho penal y las ciencias penales. Bueno, el derecho penal podemos decir que es un medio de control social, el cual el medio de control social lo podemos definir como aquel entramado de reacciones adversas a que dan lugar las conductas que se estiman desviadas, consideradas en su conjunto. El derecho penal protege los bienes jurídicos más importantes, más esenciales para la convivencia social, estableciendo esta llamada función protectora que es ejercida por el Estado, el cual trata de reforzar la sanción a los valores éticos que están en las normas penales. Entonces, la pena estaría en este caso motivando comportamientos en los individuos. Sociológicamente, el derecho penal es uno de los muchos medios de control social que existen. Un concepto más claro de control social podemos decir que es un cierto mecanismo que tiene por objeto la prevención y la represión de la ejecución de conductas desviadas. Entonces se establecen diversos cánones de conducta, pero también sanciones propuestas para a la transgresión, es decir, ante una conducta se establece una sanción paralela para controlar las conductas individuales. Podemos decir que el derecho penal tiene tres características marcadas como control social. Primero, busca responder a los ataques a los bienes jurídicos más importantes. Esto se relaciona con lo que le llaman la fragmentariedad, que es un límite dentro de los límites materiales. También el derecho penal es un control de reacción y externo, es decir, trabaja una vez que ya se ha vulnerado el bien jurídico o ya se ha realizado una conducta, hay una exteriorización de la conducta, de una acción. Y también uno de los más importantes rasgos que tiene es su formalización. Se establece estrictamente cuáles son los delitos y las penas, los cuales se están escritos de manera previa y escrita. Hay tres acepciones de derecho penal. Una acepción objetiva que se refiere al conjunto de normas sustantivas o positivas. Un derecho penal subjetivo que se relaciona con el llamado jus puniendi, que es esta facultad que tiene el Estado para reforzar que no se vulneren los bienes jurídicos más esenciales. Y también un derecho penal que se entiende como ciencia o dogmática penal, que esta se caracteriza porque estudia el derecho penal objetivo. Algunos países también hablan de derecho criminal o penal. El derecho penal en el código se divide en dos, una parte general y una parte especial. La parte general establece de manera abstracta cuáles son los delitos, las penas, cuáles son los delitos que vamos a tener por circunstancias modificatorias y todo el tema general de la teoría del delito. Y la parte especial tipifica cada delito en particular. Al hablar de fuentes del derecho penal, podemos hablar de que existen varias. Está la Constitución Política del Estado de Chile y también, además del Código Penal, como fuente, podemos decir que está el Código Penal, que es la mayor expresión de fuente. Pero también hay disposiciones dispersas en otros códigos, como puede ser en el Código de Justicia Militar y en el Código Tributario. Además de leyes aparte que existen como la Ordenanza de Aduanas y la Ley de Tráfico de Drogas. También se habla de un derecho penal común. Se dice que por medio del derecho penal, en su parte general, se regula de manera supletoria todo aquello que no está regulado en cuerpos o textos particulares que tipifican delitos. Ahora vamos a hablar de las ciencias penales. Las ciencias penales son el conjunto de disciplinas que tienen como objeto el estudio del delito, el delincuente y la pena. Las penas. Aquí se divide en tres, hay una tipología triple: ciencias jurídicas, ciencias naturales y sociales y ciencias auxiliares. En la ciencia jurídica podemos hablar de tres enfoques: un derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo y derecho penal ejecutivo. El derecho penal
sustantivo se identifica con el derecho penal y la política criminal. En el objetivo, o sea, podemos decir que dentro del derecho penal sustantivo hay dos tipos. Está el derecho penal a secas y el derecho político criminal. El derecho penal se preocupa del estudio, define el delito y la pena de manera abstracta, de manera teórica. Y la política criminal se refiere a algo distinto, que es una visión política en la cual tiene mucha implicancia lo que el Estado decida qué va a ser, qué se va a tipificar como delito y cuáles van a ser las penas. Y para esto se lleva todo un estudio en base a los bienes jurídicos implicados, a la peligrosidad o al grado de ocurrencia que tienen los delitos en la sociedad. El otro enfoque, el derecho penal adjetivo, se preocupa, su objeto de estudio es el Código Procesal Penal. Es decir, estamos hablando de derecho procesal penal, el cual define los mecanismos que debe seguir el Estado cuando se pretende limitar los derechos esenciales de la persona. Y el derecho penal penitenciario se habla de que su sujeto de estudio sería el derecho ejecutivo, perdón, del derecho penal ejecutivo, su sujeto de estudio sería el derecho penitenciario, que se refiere a todas las condiciones que se deben cumplir a la hora de ejecutar la pena. Estamos hablando de reglamentos de las cárceles, etcétera. La otra tipología, el otro tipo que encontramos es, dentro de las ciencias naturales y sociales existe la criminología, que la criminología se preocupa de estudiar el delito, el delincuente y la pena como hecho, o sea, el delito lo estudia como un hecho social. Y ahí existen dos enfoques: criminología crítica, clásica, y criminología, una nueva forma de ver la criminología. Eh, en la criminología clásica se caracteriza porque su objeto de estudio son los delitos. En cambio, en la criminología crítica, su objeto de estudio es la conducta desviada que se ejecuta en incumplimiento del mandato que viene establecido en, como un mandato, una determinación al ciudadano en los delitos. La criminología clásica se preocupa del derecho penal, específicamente. En cambio, la criminología crítica se preocupa del conjunto de medios de control social, no solamente del derecho penal. La criminología clásica se le llama terapéutica porque también se refiere exclusivamente al, al delincuente y al delito como hecho social, pero específicamente. En cambio, la criminología crítica tiene un grado más de justicia. La criminología clásica se preocupa o tiene un ámbito de aplicación, una dimensión más natural y social. En cambio, la crítica es más política. Por tanto, como es crítica política, y no se preocupa tanto de los delitos en sí, que son formas, toma una posición crítica respecto de las normas, porque solamente están establecidas por el valor que tienen. Y ahí por otro lado tenemos las ciencias auxiliares del derecho penal, que son disciplinas que son extrajurídicas y que aportan los conocimientos necesarios para poder esclarecer los delitos, identificar a los delincuentes o también en la medición de las penas también tienen importancia. Eh, la criminología en este sentido no es auxiliar porque toma como base estudio del derecho penal para ajustar el derecho penal a la realidad social, como hecho social. Y las ciencias auxiliares son tres, son la medicina legal, la psiquiatría forense y la criminalística. La medicina legal aporta los conocimientos biológicos, médicos, para determinar ciertas circunstancias que atañen a la individualización del delito, etc., al título de castigo,
de los sujetos que intervienen, etc. La psiquiatría forense se puede decir que sería una rama de la anterior en cuanto aporta los mecanismos de estudios psicológicos que se establecen en base a informes que se piden, de peritos, etc. Y la criminalística también es esta labor forense que llevan a cabo ciertos departamentos del Estado. En este caso estaríamos hablando de la Policía de Investigaciones, que lleva a cabo una investigación de los delitos, etc. También podemos hablar de las normas jurídico-penales. Las normas jurídico-penales, para hablar de ellas, hay que diferenciar entre enunciado legal y norma jurídico-penal. Pero para hablar de norma jurídico-penal debemos saber que primero qué es una norma jurídica. Una norma jurídica es aquel mensaje prescriptivo de una conducta que se expresa por un enunciado legal. Y un enunciado legal es el conjunto de símbolos lingüísticos que nos permiten a nosotros extraer de ella, de estos símbolos, la norma jurídica. En este sentido podemos decir que la parte general del código precisa la parte especial. No hay enunciados legales que por sí solos nos puedan dar a entender cuál es la norma jurídica, porque debemos relacionar los enunciados legales para extraer la norma. Un enunciado puede servir de base a más de una norma de la parte especial. Es decir, o sea, aquí tenemos que entender que la parte general está en función de la parte especial, a modo de interpretación de la segunda. También se habla de normas de conducta y normas de sanción. La norma de conducta, también llamada norma primaria, en esas normas se establece en el enunciado de, eh, podemos decir que la norma jurídico-penal entonces es un enunciado prescriptivo que combina a la realización o omisión de una conducta, su amenaza de sanción. Entonces podemos decir que la norma primaria de conducta es una norma que es prohibitiva respecto de los ciudadanos, que deben abstenerse de ejecutarla. Por tanto, se está informando al ciudadano que si se comete tal conducta se le va a sancionar con tal pena. Y la norma secundaria se dice que va definida, o sea, va determinada específicamente el juez. El juez está obligado a aplicar la pena si el ciudadano ejecuta la conducta primaria. La conducta secundaria entonces, o sea, la norma secundaria entonces, esta norma de sanción, obliga al juez de manera directa. A partir de esta diferenciación se establece otro binomio de normas, que son las normas de valoración o normas de determinación. Como sabemos, entonces, la discusión se va a plantear respecto de las normas primarias, que son las normas que van dirigidas al ciudadano. Es decir, estas que son prohibitivas para el ciudadano. O sea, o informan o prohíben. Esa es como la disputa. Las normas jurídicas penales de valoración son expresión de un juicio de valor sobre la conducta. Y las normas jurídicas de determinación son expresión de un mandato o prohibición como imperativo directivo de conducta. Entonces, la norma primaria, es decir, el que mate a otro será asesinado, con tal, y de que de ahí se expresa que matar, por ejemplo, es grave y va a meritar una pena, ese mandato es un mandato, una prohibición o es un juicio de valor. Entonces, claramente la discusión se centra no en las normas secundarias que van dirigidas al juez, son normas directivas e imperativas. El tema está en si se debe considerar a las primarias como valorativas o de determinación. Si las consideramos como valorativas, vamos a entender que son preceptos, que los preceptos respecto de la conducta establecerían un mero juicio desvalorativo de la conducta, en la hipótesis.
podríamos hablar de que la norma quedaría algo así como matar es grave y como es grave, amerita esa pena. Por otro lado, entenderlas como de determinación son simple prohibición, en la cual no existe ningún tipo de valoración. Por tanto, la norma va a quedar no matarás. Se asume la postura de la determinación, en que la primaria es, en el caso del ciudadano, va dirigida a motivarle a que no delinque. En cambio, el juez lo obliga y lo obliga a aplicar la pena que estaba motivando al ciudadano a no cometerla. Por tanto, hay una estrategia preventiva estableciendo de manera imperativa a los ciudadanos. O sea, ¿aquí significa que sea imperativa a los ciudadanos? De que, dado tal requisito, en este caso, que se dé el supuesto de la hipótesis, va a tener que recibir una pena. Se puede concluir que la función del derecho penal es preventivo más que retributivo. Es decir, debería actuar antes de la comisión más que actuar después de ese sería como el objetivo. También se habla de directivas de conducta o expectativas institucionalizadas. Eh, las normas son directivas de conducta en el sentido de que dirigen la conducta al delincuente que eventualmente va a delinquir, prohibiéndole matar a otro, o bien son expectativas institucionalizadas en el sentido de que eh, a la víctima que eventualmente se le va a afectar con el asesinato, esta persona debe pensar que nadie lo va a matar. Entonces, ¿qué significa? La norma jurídica va dirigida como una directiva de conducta a los delincuentes potenciales, absteniéndolos a que ejecuten la conducta como prohibición u obligándolo, o bien representa la institucionalización de la expectativa de los participantes de la vida social. En este sentido, se habla de que no es ni lo uno ni lo otro, sino que ambas cosas a la vez, debido al efecto del ejemplo que se da siempre, que es el del semáforo, en el cual la persona que está esperando la luz verde para poder cruzar, a esa persona se le está estableciendo una prohibición de cruzar, lo que encuadra directamente con una directiva de conducta que es la que tendría el delincuente de abstenerse de delinquir. Eh, pero en cambio, en la vereda inmediatamente perpendicular, en la vereda perpendicular al de la persona que está mirando, la luz roja que quiere cambiar a verde, en el otro lado está la luz verde, o sea, los autos están pasando. O sea, en la misma calle los autos están pasando. Y además hay gente cruzando por la vereda perpendicular. Entonces, esas personas al cruzar eh, tienen la expectativa de que los autos que están esperando para que les dé verde no los atropellen. Entonces ahí estaríamos hablando de las expectativas que se le institucionalizan a la víctima que eventualmente podría ser atropellada, de que nadie lo va a matar. Entonces, esto operaría de la siguiente manera. Hay una conducta, y esta conducta que está en el delito, si es ejecutada, se estaría defraudando la expectativa institucionalizada. Por tanto, eso ameritaría que se aplique la sanción, que deberá ser impuesta por el juez por la conducta cometida, aplicando el derecho penal objetivo. Bueno, se me escapó hablar un poquito de lo que son las funciones del derecho penal, que era lo que derivaba todas estas cosas que me puse a hablar, que son normas, ¿sí? Normas jurídico-penales, categorías. En realidad son dos funciones del derecho penal. Unos creen que la función principal es protección de los bienes jurídicos
y otros creen que es la protección de la vigencia de las normas. Los que dicen que es la protección de los bienes jurídicos, dicen que los bienes jurídicos son valores individuales o colectivos que reciben protección a través del derecho penal. Estos permiten la autorrealización y el desarrollo en la vida social. Tenemos bienes jurídicos individuales, que son, algunos son esenciales, como son la vida y la salud, y otros que son presupuestos materiales, que nos permiten a nosotros la subsistencia, como es el alimento, el vestuario, seguridad, etcétera. Y otros que son ideales, como el honor y la libertad. Esos son los bienes jurídicos individuales. Los bienes jurídicos colectivos son aquellos que competen a la sociedad en conjunto, que deben ser asegurados. En esto podemos meter a lo que se llaman la salud pública o la organización política del Estado. El fin de la pena en sí sería la protección de los bienes jurídicos, de estos bienes jurídicos que permiten la autorrealización. En cambio, otros creen que se debe proteger a la vigencia de las normas, es decir, que no se realicen las conductas capaces de lesionar los bienes jurídicos. Según Jacobs, la función del derecho penal no es proteger los bienes jurídicos, en cuanto el derecho penal actúa cuando estos ya han sido lesionados o cuando están en miras de ser lesionados. Y, y los bienes jurídicos se lesionan sin que el derecho penal tenga que intervenir en eso. Es una cuestión natural. Por ejemplo, la muerte natural. Cuando alguien se muere, los bienes jurídicos se lesionan y no tienen nada que ver el derecho penal ahí. Eh, al actuar sobre expectativas de conducta, el derecho penal, una vez que se ha infringido esta expectativa, eh, se manifiesta en su mayor esplendor, restableciendo el orden jurídico que ha sido perturbado, y esto lo hace mediante la pena, con lo cual se restablece el modelo social. Por tanto, que el fin de la pena es devolver la vigencia comunicativa de las normas. Y lo último de esta guía son las conexiones interdisciplinarias del derecho penal. El derecho penal está conectado con cuatro sectores del ordenamiento jurídico, con el derecho constitucional, el derecho internacional público, el derecho procesal y el derecho administrativo. Con el, con el derecho constitucional es con el cual tiene la mayor fuerza de vinculación, pues la potestad penal se debe ejercer en función de las normas constitucionales y de la base de la institucionalidad, en el cual se va a estructurar el delito y la pena en base a ellas, porque existen ciertas garantías que se van a estudiar después, que están implicadas en este proceso. Pues la pena implica limitación de los derechos fundamentales que están asegurados en la Constitución. Puede ser privación o restricción de ellos. Respecto al derecho internacional público, también tiene una fuerte vinculación que se da respecto de garantías penales que encuentran su fuente de manera supletoria a las normas constitucionales. Encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que contiene contenido estrictamente penal. Con el derecho procesal se vincula porque el último entrega los mecanismos procedimentales necesarios para la aplicación de las penas y cómo se sancionan los delitos. Y además establece el procedimiento que debe ajustarse el Estado al ejercer la potestad penal, las garantías que debe ofrecer a los imputados que después van a ser delincuentes, llamados delincuentes, los medios de prueba se regulan procesalmente, la responsabilidad penal de un proceso, medidas cautelares, etcétera, todo está regulado. Y también está relacionado con el derecho administrativo, con los llamados delitos funcionarios, que son delitos que cometen sujetos calificados en ejercicio de sus funciones administrativas, en el cual se establece un régimen paralelo de sanciones al derecho penal. Se habla de sanciones disciplinarias y sanciones gubernativas. Y la vinculación que tiene el derecho penal con el derecho privado es un poco más lejana, pero también es importante porque hay ciertos delitos que se originan por violación de ciertos preceptos civiles.
Y también los delitos pueden generar responsabilidad civil que va a tener que ser demandada en otra sede. Más o menos eso es la guía número 1 y espero que le haya gustado.